Bienvenido al viaje de descubrir los misterios que dieron forma a la trayectoria de personajes legendarios, en una serie que promete descubrir antiguos secretos guardados en las páginas de la historia. Hoy comenzamos con una mirada penetrante a uno de los relatos bíblicos más enigmáticos y poderosos, explorando la tragedia y redención de Sansón, un secreto indescriptible revelado. Prepárese para dejarse cautivar por una historia de inmensa fuerza, decisiones fatídicas y una búsqueda de redención que trasciende el tiempo. A medida que profundizamos en los capítulos oscuros y brillantes de la vida de Sansón, revelaremos no solo las razones de su caída, sino también los pasos hacia la recuperación de su dignidad. Así que asegúrate de estar suscrito al canal, ya que esta es solo la primera de muchas exploraciones profundas sobre los secretos de los grandes personajes bíblicos que dieron forma al pasado y aún resuenan hoy. Descubramos juntos el secreto indescriptible de Sansón, y en las próximas sesiones, seguiremos explorando otros enigmas como el período antediluviano, cómo era el mundo anterior al diluvio, y muchos otros. En un principio, cuando la Tierra aún estaba configurando sus primeras historias, vivíamos en un mundo que los textos bíblicos llaman período antediluviano, nombre que refleja los días previos al gran diluvio relatados en el libro del Génesis. Esta fue una época de grandes avances y logros para la humanidad, un período en el que nuestros primeros antepasados exploraron y dominaron la tierra que se les había concedido. Sin embargo, estos días también estuvieron saturados con una marea creciente de transgresiones e inmoralidades, donde el pecado comenzó a echar raíces profundas en la cultura humana. Imaginemos una sociedad que, a pesar de su juventud en relación con la historia mundial, poseyera una sofisticación sorprendente. Eran capaces de construir ciudades, desarrollar tecnologías y formar estructuras sociales complejas. Sin embargo, este mismo progreso ha traído consigo una desconexión de las directivas divinas que inicialmente guiaron a la humanidad. La capacidad de innovar y crear estuvo, paradójicamente, acompañada de un alejamiento de los principios éticos y morales. A medida que la población crecía y las generaciones se sucedían, las narrativas de comportamiento noble y justo comenzaron a verse eclipsadas por informes de envidia, violencia y decadencia. Era una época en la que la brillantez de la innovación a menudo chocaba con las sombras de los motivos corruptos. La historia de aquella época muestra que, incluso frente a una extraordinaria capacidad de hacer el bien, la humanidad estaba igualmente inclinada hacia el mal, entrelazando la historia de la creación con la complejidad de las elecciones morales. El período antediluviano, con toda su grandeza y defectos, sirve como espejo, reflejando las capacidades y defectos que continúan caracterizando a la humanidad hasta el día de hoy. Después de su expulsión del jardín del Edén, un acontecimiento histórico que simboliza la transición de la humanidad hacia una vida de mayor complejidad y desafío, Adán y Eva comenzaron una nueva fase de sus vidas. Formaron una familia, enfrentando las responsabilidades y dificultades de un mundo que ya no poseía la perfección del paraíso. Entre sus hijos destacan Caín y Abel, figuras centrales de una de las historias más oscuras e instructivas de la Biblia. Caín, el primogénito, se dedicó a la agricultura, cultivando la tierra, mientras que Abel optó por cuidar los rebaños, convirtiéndose en pastor. La vida de estos dos hermanos dio un giro trágico cuando decidieron ofrecer sacrificios a Dios. Abel, por su ofrenda sincera y de corazón puro, compuesta por los primogénitos de su rebaño, encontró favor ante Dios. Caín, cuya ofrenda consistía en frutos de la tierra, no logró la misma aceptación divina. Consumido por la envidia y la ira, Caín dejó que estos sentimientos lo dominaran por completo, llevándolo a cometer un acto que marcaría para siempre la historia de la humanidad, el asesinato de su propio hermano. Este acto no solo estableció a Caín como el primer asesino, sino también como una trágica figura de advertencia sobre los peligros de los celos y la ira descontrolada. El peso de su crimen estuvo acompañado de graves consecuencias. Caín fue condenado por Dios a una vida de vagabundeo, pero incluso en este estado maldito logró establecer la primera ciudad, a la que llamó Enoc, en honor a uno de sus hijos. Esta ciudad simboliza no solo el avance de la civilización, la transición de un estilo de vida nómada a uno más estable y sedentario, sino también la continuidad de la humanidad a pesar de las adversidades y los errores.
Caín, aunque marcado por su grave error, contribuyó al desarrollo humano, tema recurrente que muestra cómo, incluso en los momentos más oscuros, hay aspectos de progreso y evolución. A raíz de las consecuencias del primer crimen de la humanidad, el linaje de Caín continuó expandiéndose y desarrollándose, trayendo al mundo figuras notables que serían pioneras en sus respectivos campos. Entre los descendientes de Caín destacan tres: Yabal, Jubal y Tubal-Caín. Cada uno marcó el comienzo de nuevas industrias y artes, mostrando que a pesar de orígenes marcados por el pecado y el error, el potencial de innovación y progreso permaneció presente en la humanidad. Yabal surgió como el fundador de comunidades nómadas que criaban y cuidaban rebaños. Fue el primero en introducir la idea de las viviendas móviles, desarrollando tiendas de campaña que permitían a sus seguidores vivir una vida de pastoreo, moviéndose según las necesidades de los rebaños que cuidaban. Esta innovación no solo transformó la forma en que vivía la gente, sino también la forma en que interactuaban con el entorno que los rodeaba, adaptándose continuamente a los cambios de estaciones y a los recursos disponibles. Jubal, a su vez, es reconocido como el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Su contribución a la música trajo una nueva dimensión a la experiencia humana, enriqueciendo la vida cultural de su comunidad. La música, como descubrió Jubal, servía no solo como una forma de entretenimiento sino también como un medio esencial de expresión emocional y espiritual, ayudando a las personas a conectarse entre sí y con lo divino. Tubal-Caín se especializó en una habilidad completamente diferente, convirtiéndose en un maestro herrero, trabajando con bronce y hierro. Su habilidad en metalurgia no solo introdujo herramientas y armas más eficientes, sino que también allanó el camino para avances tecnológicos que transformarían las actividades diarias, la guerra y la agricultura. La aportación de Tubal-Caín a la metalurgia supuso un salto tecnológico, proporcionando a su sociedad una ventaja sustancial en términos de desarrollo y defensa. Estos avances, iniciados por Yabal, Jubal y Tubal-Caín, reflejan un periodo de intenso crecimiento tecnológico y cultural. Muestran cómo, incluso en un contexto de adversidad y desafío moral, el impulso humano de crear y mejorar la vida puede surgir con fuerza. Estas contribuciones fueron fundamentales para sentar las bases de muchas prácticas y tecnologías modernas, demostrando la capacidad innata de la humanidad para la innovación y la adaptación. A medida que exploramos las profundidades de los primeros capítulos del libro de Génesis, especialmente el capítulo 5, nos encontramos con una lista genealógica detallada que traza el descenso desde Adán a través de sus hijos hasta Noé. Esta lista es fascinante, no solo por lo que dice, sino que también es fascinante. Pero es por eso que omite, ya que la Biblia no define claramente cuánto duró el periodo antediluviano. En cambio, los escritos se centran más en establecer una continuidad de linajes, destacando la transmisión de vida y legado a través de generaciones. Estas genealogías tienen un propósito mayor que simplemente registrar cronologías. Tejen una narrativa sobre la persistencia de la humanidad y la importancia del patrimonio espiritual. Las largas edades atribuidas a estas figuras, algunas de las cuales vivieron casi 1000 años, sugieren una era diferente, donde el tiempo tuvo una percepción y un impacto distintos en la vida humana. Esta extraordinaria longevidad permitió una acumulación de sabiduría y conocimiento, potenciando el desarrollo y la transmisión cultural a lo largo de muchas generaciones. Sin embargo, es importante señalar que estas listas pueden contener lagunas intencionales. La intención no era proporcionar un registro exhaustivo de cada generación, sino más bien resaltar figuras clave que representan hitos importantes en la historia de la humanidad hasta el diluvio. Por ejemplo, cuando se menciona que un hombre engendró un hijo y luego tuvo otros hijos e hijas, la narrativa se preocupa menos por nombrar a todos los descendientes y más interesada en rastrear la línea principal que conduce a eventos significativos, como el nacimiento de Noé, que juega un papel crucial en el próximo gran giro de los acontecimientos bíblicos. Este enfoque de la genealogía enfatiza la continuidad entre el Creador y su creación, teniendo en cuenta que a pesar de los fracasos y caídas en el camino, cada generación lleva consigo una chispa de propósito divino. Esto resalta un mensaje central de responsabilidad y conexión,
recordando a los lectores que son parte de una cadena de existencia mucho más grande, cada uno con un papel que desempeñar en el vasto tapiz de la vida humana tal como se describe desde los albores de los tiempos. A medida que la humanidad se expandió en la tierra, la sombra del pecado, que comenzó con Caín, se extendió cada vez más profundamente en las vidas de las generaciones posteriores. Uno de los ejemplos más sorprendentes de esta escalada de depravación es el de Lamec, un descendiente directo de Caín, cuya vida refleja un deterioro aún mayor de los valores morales. Lamec se hizo famoso no solo por sus acciones sino también por la forma en que las celebraba, representando una nueva profundidad de corrupción moral. Fue el primero en romper la norma establecida de la monogamia, adoptando la poligamia tomando más de una esposa. Este acto no fue solo una transgresión de las tradiciones de relación que se habían honrado hasta entonces, sino también un símbolo del creciente egoísmo e indulgencia que caracterizaba la época. Además, Lamec se jactaba de sus actos de violencia. En una famosa declaración, exaltó su capacidad de venganza, afirmando que si Caín sería vengado 7 veces, entonces Lamec lo sería 70 veces 7. Esta bravuconería no solo demuestra su crueldad, sino también la distorsión de la justicia en un reclamo personal de mayores represalias. Estos comportamientos de Lamec ilustran un periodo en el que las normas y valores que guiaban las relaciones humanas y la sociedad en general estaban siendo rápidamente subvertidas. La decadencia moral se extendió como una mancha, afectando las interacciones entre las personas y pintando un escenario oscuro que necesitaba la intervención divina. El legado de Lamec, como el de Caín, sirve como un poderoso recordatorio de los peligros de una transgresión moral desenfrenada. Destacan la capacidad de la humanidad para el mal cuando se desvía de los caminos establecidos por Dios, un tema recurrente que eventualmente culminaría en la decisión divina de renovar la creación a través del diluvio. Esta narrativa nos llama a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras elecciones y la importancia de mantener valores éticos y morales en todas nuestras acciones. En el vasto panorama de la historia antediluviana, algunas figuras destacan no solo por sus logros, sino por la profundidad de su carácter y fidelidad a Dios. Abel y Enoc son dos ejemplos destacados de rectitud en medio de una época dominada por la corrupción y la decadencia moral. Abel, como segundo hijo de Adán y Eva, eligió una vida de humildad y devoción, cuidando rebaños y viviendo en armonía con las creaciones de Dios. Su ofrenda a Dios, hecha con sinceridad y pureza de corazón, contrastó marcadamente con las actitudes de su hermano Caín, cuyo sacrificio fue hecho sin verdadera entrega ni reverencia. La vida de Abel, aunque trágicamente truncada por su asesinato, deja un legado de integridad y fe que resuena a través de los siglos. Su historia es un recordatorio conmovedor de la importancia de la sinceridad y la verdad en la adoración a Dios. Por otro lado, Enoc representa un ejemplo de fe aún más extraordinario. Enoc vivió en una época en la que la comunicación directa con Dios era más accesible y aprovechó al máximo esta oportunidad. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios, frase que evoca una relación de cercanía, diálogo constante y compromiso inquebrantable con las virtudes divinas. Por su fidelidad excepcional y su vida justa, Enoc fue agraciado con un destino único, fue trasladado, es decir, llevado al cielo sin experimentar la muerte, testimonio impresionante de la confianza divina en su persona. La figura de Noé, a su vez, cierra este periodo de la narrativa bíblica como un faro de esperanza y perseverancia. Noé, el último hombre justo antes del diluvio, fue elegido por Dios para preservar la vida en la tierra ante una destrucción inminente. La vida de Noé estuvo marcada por un compromiso inquebrantable con la justicia, en una época en la que el mal estaba muy extendido y corrompía la esencia de la humanidad. Su dedicación a la construcción del arca, siguiendo al detalle las instrucciones divinas, no solo salvó a su familia, sino también a un resto de todas las especies vivientes. Noé y su familia fueron los únicos que se salvaron, un testimonio de su justicia y la misericordia de Dios hacia aquellos que permanecen fieles. Estos relatos de Abel, Enoc y Noé nos dan vislumbres claros de la posibilidad de vivir una vida piadosa, incluso en las circunstancias más difíciles. Cada uno, a su manera,
demostró que la fidelidad y la integridad tienen un valor inmensurable a los ojos de Dios, influyendo no solo en el curso de sus vidas, sino también configurando el destino de la humanidad. En las enseñanzas de Jesucristo encontramos varias referencias que trazan paralelismos entre la realidad contemporánea de sus oyentes y la época antediluviana, aquellos días remotos que precedieron al gran diluvio. Estas comparaciones no se hacen a la ligera, sino que sirven como poderosas advertencias sobre los peligros de la complacencia y el olvido de las obligaciones. Jesús describe los días antediluvianos como un periodo en el que la gente vivía inmersa en sus rutinas diarias y placeres personales, a menudo a expensas del bienestar colectivo y la obediencia a Dios. Comieron, bebieron, se casaron y dieron en matrimonio, totalmente ajenos al descontento divino que creció en respuesta a sus acciones. Esta descripción apunta a una sociedad que, aunque tecnológica y socialmente avanzada para la época, estaba espiritualmente estancada y moralmente decadente. La advertencia de Jesús se acentúa cuando predice que los últimos días antes de su regreso tendrían características similares. Sugiere que, al igual que en los días previos al diluvio, muchos estarían tan atrapados en demandas y deseos personales que ignorarían las señales de advertencia de un juicio inminente. La falta de atención a las necesidades espirituales y la resistencia al arrepentimiento serían comparables a las de los tiempos de Noé, cuando la oportunidad de redención todavía estaba disponible pero a menudo se ignoraba. Esta comparación no solo enfatiza la importancia del arrepentimiento y la vigilancia espiritual, sino que también sirve como recordatorio de que las consecuencias del continuo desprecio por los principios divinos pueden ser tan graves como lo fueron en el pasado, simbolizado por el diluvio que limpió la tierra de esa generación corrupta. Por lo tanto, la mención de Jesús a los días antediluvianos es un llamado a reconocer la seriedad con la que Dios trata la corrupción y la inmoralidad, así como una invitación a la reflexión y al cambio de vida. Advierte que la historia humana tiende a repetirse y que la complacencia ante el pecado y el egoísmo puede tener consecuencias devastadoras, no solo para los individuos, sino para toda la sociedad.